Hola Workers, tratamos hoy a modo de resumen de lo hablado ayer en el directo, las claves de la prórroga de los ERTEs aprobada por el gobierno el pasado 29 de septiembre. Para todos los que estáis en ERTE y no sabéis bien cómo queda vuestra situación. Y también para todos aquellos que desafortunadamente en algún momento podéis entrar en un ERTE. Pues bien, quedan vigentes 3 clases de ERTE de momento hasta el 31 de enero. Primer supuesto, ERTE por cierre total de la empresa. Es decir, un ERTE que significa el despido del trabajador, lo que viene a ser una muerte anunciada. Cualquiera ve que no es una suspensión de empleo temporal, sino definitiva más pronto que tarde. Segundo supuesto, ERTE por restricción de la actividad, es decir, sectores y actividades que por temas de facturación no pueden recuperar su actividad al 100%, como en el caso de la hostelería, con obligaciones de aforo y por tanto imposibilidad de tener a toda la plantilla trabajando. O por ejemplo, una empresa que debe cerrar porque tiene un empleado positivo de COVID y todo el resto de la empresa debe hacer cuarentena. En estos supuestos estaríamos encuadrando este tipo de ERTEs. Tercer supuesto, ERTE por sectores. Son los ERTEs que vienen de ser por fuerza mayor y que pasan a ERTE ETOP, es decir, ERTE por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas. ¿Qué empresas pasan automáticamente de un ERTE a otro? Las recogidas en el anexo del Real Decreto publicado a raíz de la prórroga de los ERTE. Os dejo el enlace en la explicación del vídeo. En resumen, este es el marco legal en el que nos movemos, al menos hasta el próximo 31 de enero. Pero ¿y tú, como worker, si estás en esta situación de ERTE, te estarás preguntando, como trabajador de la empresa, ¿tengo que hacer algo? No tienes que hacer nada. Tú sigues en la misma situación de ERTE, cobrando del SEPE, si tienes suerte de ser de los que lo has cobrado y bien, y es la empresa la que debe hacer todas las gestiones al respecto. Amigos, toda esta información y mucha más la tenéis en mi canal, podéis suscribiros y estaréis puntualmente informados. ¡Seguimos!